Hola, bienvenidos a otra charla virtual en La Silla. Esta semana quisimos invitar a tres expertos de distintas formas la crisis venezolana. Ellos desde sus áreas de conocimiento han tratado de entender cómo la crisis venezolana tiene un impacto en el país y de manera general, por supuesto, en la región. Y esto también lo hacemos en el marco de dos, digamos, iniciativas que tenemos y que lanzamos en estos días. La primera, pues, es la Red de Venezuela, que nos patrocina la Fundación Konrad Adenauer, muchas gracias a ellos, pero también hace parte de un ciclo de unas 4 o 5 conversaciones. Estamos como tratando de definir temas con la Fundación Ideas para la Paz. Ya hicimos la primera, los invitamos a verla, es sobre el conflicto y el impacto que pueda tener el COVID en él y la implementación del acuerdo de paz y todo este tema en Colombia. Entonces saludo primero a María Victoria Llorente, ella es la directora ejecutiva de la FIP. Gracias, María Victoria, por ayudarme a coordinar este espacio y tener buenas ideas para eso. Encantada, Eduardo, muy contenta de estar aquí, que está de estar con Ligia y con Andrew, me parece maravilloso. También tenemos invitada a Andrew Sealy, él nos contesta desde Washington. Esa es una de las ventajas de pasarnos al mundo más digital de lo que ya éramos en La Silla. Él es el presidente del Migration Policy Institute. Bienvenido, Andrew, y también experto ahora de la Red de Venezuela. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación. También nos contesta Ligia Bolívar, ella es coordinadora general de Alerta Venezuela y también es fellow de justicia, experta de la Red de Venezuela ahora para nuestro gran honor y una de las primeras columnistas en escribir y lanzarse al agua en este tema. Entonces, bienvenida, Ligia. Buenas, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues como les decía, pues los tres son expertos de distintos ángulos. Yo quiero arrancar con la migración y pues seguramente Ligia y Andrew nos pueden contar un poco más en detalle ese fenómeno porque lo han estudiado. Hoy en día, digamos, ese es como el fenómeno que nos tiene, pues, que tiene los ojos puestos en el país, por obvias razones, por todo el tema del COVID. Eso es como lo más visible. Entonces, Ligia, yo quisiera arrancar por eso. Usted escribió una columna hace poco de algunos retornados, manifestaba que si bien no eran tantos, sí era una tragedia en sí misma cada historia, pero más allá de eso, mirando un poco en el largo plazo y en el contexto del COVID-19, cómo la migración puede jugar un rol muy grande pues en las políticas, digamos, desde del país, en la realidad política y en la posible transición o no democrática de Venezuela. Ya entraremos en detalle en el segundo punto. Sí, en realidad, para poner las cosas en su justo término, es importante recordar las cifras de estos retornados, ¿no? Estamos hablando de hasta el día de hoy, menos de 50.000 personas. Eso quiere decir que es un fenómeno absolutamente marginal, aunque obviamente pues la vida, el destino, las tragedias de estas 50.000 personas son un asunto doloroso desde el punto de vista humano, ¿no? Pero es importante destacarlo porque el gobierno de Venezuela ha querido utilizar, como hace siempre, políticamente el tema del retorno, alegando que, bueno, que los países a los que se fueron los maltrataron, que hay xenofobia, que hay rechazo, que no hay ningún tipo de colchón de políticas sociales para atenderlos, como si en Venezuela sí tuviéramos eso, ¿ya? Entonces creo que es importante poner eso en su justo término para resaltar que es un fenómeno muy marginal, pero que está siendo utilizado, como siempre, por el gobierno venezolano, tratando de voltearlo a su favor. Lo más trágico de todo es que ya los retornados están, muchos de ellos, arrepentidos y se están devolviendo otra vez. Entonces, diríamos que una triple tragedia. Cuando escribimos la columna hablamos de una doble tragedia, ahorita es triple. ¿Cómo puede influir esto en el futuro? La semana pasada, en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, alguien se refirió a la situación post-COVID y decía que íbamos a enfrentar una hambruna, y lo dijo textualmente, de proporciones bíblicas. Después hay un artículo de la BBC
en el cual se hace referencia a 5 países que una vez superado el COVID van a estar impactados por una fuerte hambruna. Uno de esos 5 países y el único en nuestra región es Venezuela. Entonces es fácil prever que aunque los demás países estén también afectados económicamente por el impacto de la pandemia, su situación no va a ser tan dramática. Por lo tanto, esa proyección que había hecho ACNUR de 6,5 millones para finales de este año, es posible que de todas maneras se cumpla, porque ahorita la migración está frenada, pero una vez que se abran fronteras es muy posible que volvamos a tener una situación de flujo desde Venezuela hacia otros países. Todo va a depender de en qué momento se abren las fronteras de lado y lado, porque es posible que Colombia decida, no sé, abrir fronteras en algunas zonas, pero seguramente quizás no lo haga con Venezuela, precisamente porque Venezuela va a estar en una situación de mayor precariedad, incluso desde el punto de vista sanitario. Andrew, eso obviamente pues impacta a Colombia, por supuesto, pero quisiera entender un poco ese fenómeno de la migración en términos regionales y ya después le pregunto a la particularidad de esos retos a María Victoria para Colombia. Mira, estamos viendo algo parecido en todo el mundo, la migración de precariedad, que es la migración venezolana, la gente que se va por necesidad, por hambre, por falta de atención médica, por persecución. Es muy sensible a la situación global. Entonces vemos en todo el mundo, primero, que está parado, que hay poca movilidad, es muy difícil entrar. Sí hay gente pasando por flujos irregulares, por las trochas, como quien dice, en partes del mundo, pero igual es entre México y Estados Unidos, Guatemala y México, igual es en Europa frente a los cruces del Mediterráneo. Ahorita estamos ante un momento en que la gente no va porque es muy difícil entrar y también porque sabe que no hay empleo donde llega, ¿no? Es muy difícil esto, y no hay sistemas de asilo operando en gran parte del mundo. Y entonces otros sistemas legales de acopio y de acogida. Entonces está parado y estamos viendo en muchos lugares también un regreso de personas, igual que a Venezuela. ¿Por qué? Porque la gente no puede, uno puede como sea, se defiende, sobrevive en su familia, en su país de origen, y es muy difícil hacer eso si estás fuera y sin trabajo, ¿no? Entonces vemos eso, pero como decía Ligia, el número de gente que ha ido, aunque se habla mucho de un regreso de venezolanos a Venezuela, es un número menor, ¿no? Es un número menor. De todos modos, ¿no? Es un número importante para ellos y obviamente sí es una tendencia, pero es una tendencia menor. La gran mayoría de venezolanos no quieren regresar a Venezuela, sienten que no tienen, que este esfuerzo que hicieron por salir no es algo que quieren tener que hacer otra vez en su vida y están quedando donde están esperando un mejor momento, ¿no? Y yo creo que hay que ver en este momento que hay particular vulnerabilidad de esos grupos, de los venezolanos que han llegado. Obviamente muchos no tienen, a pesar de grandes esfuerzos del gobierno colombiano, que hay que reconocer, hay mucha gente, la mayoría ahorita no tiene cobertura legal, no tiene un estatus legal ahorita en Colombia, y menos en muchos otros países, y muchos no están afiliados al sistema de salud en muchos de los países, entonces es una población vulnerable. Del lado positivo también es un momento también de unidad en nuestros países, entonces también hay un reconocimiento y lo intentó hacer el gobierno colombiano en su momento, que separó el proceso de tratar de ver cómo enganchar y meter a los venezolanos que tienen preparación en temas médicas, ¿no? Médicos, enfermeros y otros, cómo tratar de meterlos en respuesta a el coronavirus. No se ha logrado completamente, pero es un debate positivo en muchos países en este momento. En Argentina sí lo logró hacer, España y algunos países. También ver del lado de recurso humano, que también está ahí. Estos son momentos de cambio y se está viviendo mucho los procesos que se ven en Colombia. Son debates similares en otras partes del mundo. Obviamente, yo creo que con lo que decía Ligia, el hecho de que por mal sea la situación, la gran mayoría de venezolanos no quieren volver a Venezuela. Diferente a Rumania, por ejemplo, vimos un masivo regreso de romanos regresando a Rumania. Bueno, porque saben que en la Unión Europea pueden ir de regreso a España y Francia y otros lados. No así los venezolanos, están prefiriendo quedarse donde están. María Victoria, pues esto obviamente tiene muchos impactos y poco a poco quiero ir haciendo la transición hacia la seguridad del conflicto armado en particular, pero primero concentrémonos en ese tema de la migración. ¿Cómo ve usted esos retos
de migración masiva venezolana en Colombia? ¿Qué impactos puede tener? Y sobre todo en un momento donde justamente la movilidad humana se ha convertido pues en la causa principal de una pandemia, ¿no? Bueno, yo tendría como, coincido con lo que dijeron, con el comentario de Ligia y de Andrew respecto de que este retorno, digamos, es de unas cifras pequeñas, digamos, con respecto al número tan grande de migrantes venezolanos que han entrado a Colombia o han pasado por Colombia para otras zonas de la región. Aún así, de todas maneras, pues eso sí, digamos, puede generar, hay un tema ahí preocupante y es que pues recientemente el régimen Maduro dispuso que solo podrían ir entrando de a 300 connacionales en la frontera. Entonces, pues eso pues genera una presión muy grande sobre un territorio que ya está presionado, aun cuando todavía, si uno mira las cifras de COVID para Norte de Santander, creo que la de ayer cerraba como en 69 casos, Arauca no hay casos registrados, pero pues digamos de todas maneras, pues esas ya son zonas que tienen, que han tenido dificultades grandes por todo el proceso migratorio. Entonces esto genera obviamente una presión adicional sobre una zona que ya está muy compleja. Pero digamos que de todas maneras el país y el gobierno ya está como en un proceso de ir flexibilizando otra vez ir viendo a ver cómo se puede abrir la economía. Entonces, pues, por supuesto, eso nuevamente, así tengamos la frontera oficial cerrada, sabemos que hay muchos pasos ilegales por donde entra la migración que no son posiblemente controlables. Entonces, de todas maneras, el flujo migratorio va a seguir y no sabemos realmente digamos, cómo es que se está, pues digamos, hay muy poca información por lo menos de cómo, pública, de cómo es que se está, digamos, manejando esta situación en Venezuela, pero suponemos que la precariedad es enorme en términos de condiciones de salubridad. Además, incluso en el caso también de las personas que están transitando de Ecuador y Perú, eso es y devolviéndose hacia Venezuela, pues eso es un riesgo adicional. Sabemos que dos de los países donde ha habido un brote muy grande en la región han sido precisamente Ecuador y Perú. Entonces yo creo que yo lo único que veo en esto, sea en un proceso de retorno hacia Venezuela con una contención en la frontera por parte del régimen Maduro, o sea en el escenario de una flexibilización de la economía colombiana donde empieza otra vez como a funcionar, así sea a medias la economía. Yo sigo viendo estos flujos de un lado y del otro y en una situación donde hay cero cooperación entre los dos gobiernos, que es donde más, o sea, en estas circunstancias, si hay una circunstancia donde se necesitaría una colaboración mucho más allá de lo que se está haciendo ahorita a través del sector salud, es en estas circunstancias precisamente, pero pues vemos las dificultades que hay políticas para que eso suceda, pero yo creo que eso es algo sobre lo cual podemos hablar más adelante. Sí, pues justamente quiero hablar de la frontera, porque los tres tocaron ese punto. Nosotros hemos hablado de la migración como un fenómeno general, pero esa política de frontera hemos visto que es una de esas piedras en el zapato pues, a lo largo de los últimos años, y eso pasa obviamente por un tema de relaciones internacionales. Entonces, Ligia, ¿cómo ha visto usted ese tema de una... No voy a decir que es una tensa calma, pero es como una frontera cerrada que igual sigue andándose, sigue moviéndose, de calma tiene poco, pero igual sigue siendo una frontera viva,
pero oficialmente es una frontera que está cerrada y es una frontera rígida en términos de una conversación en todo sentido, político, como hemos visto durante mucho tiempo, pero en estos casos, digamos, todo el tema de salud hace pensar, bueno, ¿esto hasta qué punto va a ser sostenible? Dejar de considerar a un gobierno venezolano por parte del colombiano como ilegítimo para dar respuesta a una crisis de salud como esta que suena cliché, pero es cierto, no respeta fronteras. Sí, de hecho, la palabra que yo iba a utilizar, ya me la quitaste, que es una frontera viva, es una frontera muy porosa además, ¿no? En el sentido de que no son los 7 pasos oficiales, son los más de 300 puntos irregulares por donde se mueve la población en todas partes, es decir, por tierra, por río, en la zona de La Guajira, por Santander, Apure, Arauca, Amazonas, en fin, son muchos los puntos por donde fluye la gente de un lado hacia el otro en ambas direcciones. Entonces, eso va a ser una situación muy difícil de controlar. Yo creo que lo único que le va a tocar, me imagino, es levantar una especie de protocolo epidemiológico en la frontera. Recordemos que cuando comenzó la migración venezolana, mucha gente no acusó recibo de ese fenómeno, no se hicieron partícipes de lo que estaba pasando hasta que lo que empezamos a exportar fue sarampión. Allí la gente se empezó a dar cuenta de que había un problema que sí los afectaba, que sí era con ellos. Entonces creo que esa situación la vamos a tener nuevamente entre Colombia y Venezuela, y Colombia va a tener que ver de qué manera desarrolla, como decía anteriormente, algún tipo de protocolo que permita, y más allá de que las personas sigan circulando como va a suceder, por lo menos haya un mínimo de bioseguridad que permita que esa circulación sea un poco menos riesgosa. Eso por un lado. Por otro lado, hay fenómenos sobre los cuales va a ser mucho más difícil tomar control, porque precisamente ya hace mucho tiempo se salieron de control, que es todo el trabajo sobre grupos irregulares armados en la zona de La Guajira y Santander, por ejemplo, de todo lo que es la Catatumbo. Eso es un fenómeno que está fuera de control, y otro distinto, pero con sus propios problemas también, es lo que está sucediendo en la región de Amazonas y entre Arauca y Apure hacia el estado Bolívar por el tema minero, ¿no? Territorios que están controlados por bandas armadas, por grupos de delincuencia organizada, y en la que se ha incorporado también la guerrilla colombiana y sectores de narcotráfico. Entonces, son situaciones en las cuales hablar de control epidemiológico es mucho más complicado. Andrew, obviamente, digamos, todo el tema de la frontera pasa por un control de la frontera, digamos, precisa, como los puentes y los puntos aduaneros, pero obviamente pasa por un tema de política, pues de política internacional, ¿no? De generar una conversación entre dos países que hace bastante tiempo no lo tienen y que se consideran, digamos, como no legítimos mutuamente. ¿Cómo ve ese punto de la migración como frontera pura y dura, pero llevemos la conversación un poco como hacia las relaciones internacionales? Y también ahí me gustaría pensar el rol de los Estados Unidos. Usted está en Washington, que es un rol fundamental. Veíamos, por ejemplo, en el discurso del presidente Trump de la Unión, a un Juan Guaidó siendo protagonista absoluto de su discurso, y cómo eso pues hoy en día pues podría quedarse un poco en un discurso justamente. Sí, yo creo que todos esos temas son complicados, no hay forma fácil de arreglarlos. Yo pensaba escuchando a Ligia, en todo el mundo hemos cerrado fronteras, ¿no? Y hemos controlado el paso de quien cruza las fronteras, y era evidente que Colombia y Venezuela iba a hacer lo mismo, cada uno unilateralmente, obviamente, pero es tan fácil cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia. Hay tantos pasos, hay tantas brochas no formales, ¿no? Que de alguna forma yo quedo con la duda si se perdió una oportunidad de control de paso. Yo sé que no era posible porque los venezolanos ya habían cerrado el cruce, pero de alguna forma es más difícil a veces controlar lo informal que tratar de controlar lo formal, ¿no? Sobre todo en una frontera tan larga y porosa y donde las relaciones son tan cercanas en las comunidades fronterizas.
Pero mira, yo creo que el tema mayor, yo creo que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no es claro el rol que quiere jugar en estos momentos. Yo veo que por un lado, como muchas veces pasa con el gobierno de Estados Unidos, hay varios juegos al mismo tiempo, no todos sintonizados. Sí. Hay un juego de apertura, de transición democrática. Por otro lado, hay un juego de endurecimiento con Maduro. Hay un juego de firme reconocimiento de Guaidó, que es la postura correcta, que hay que seguirlo, pero cada vez quizás sin tener claro cuál es el fin y cuál puede ser el desenlace hacia el futuro. Y mira, la verdad es que nadie tiene la llave para destrabar lo que está pasando en Venezuela. Está muy complicado, están muy aferrados, la cleptocracia está muy aferrada en el poder en Venezuela, pero yo veo un momento en que el gobierno de Estados Unidos tiene cada vez menos claro de qué lado tiene que estar jugando. Avisan de qué lado, pero de qué exactamente cuál sería la estrategia más proactiva. Y el resultado con nuestro gobierno siempre es, cuando no están seguros, juegan 2 o 3 partidos distintos al mismo tiempo. ¿Cuál es ese impacto en Colombia, María Victoria? Porque, digamos, nuestro gobierno históricamente, pero este en particular, ha sido muy, digamos, propenso a seguir un juego en muchos temas que impone la agenda estadounidense, particularmente en una lucha contra las drogas de una forma muy particular, en el caso, digamos, del presidente Trump y el presidente Duque, en una defensa, por ejemplo, muy clara del uso de aspersión aérea para combatir el narcotráfico, pero también con una lógica de conflicto armado que es un poco tenue, ¿no? Una lógica de negociación que también es un poco tenue, y eso pues obviamente se ve en ese impacto, pero en muchas otras cosas que vemos como Colombia juega un papel en una región, y me atrevería a decir en el mundo, porque los intereses son evidentes en esta región, con intereses rusos, chinos, etcétera, en términos de relaciones internacionales. Sí, yo quisiera como volver un poquito atrás y luego Adelante. paso a ese punto, porque quiero como volver un poco como a esta conversación que estábamos teniendo, que habías planteado sobre el tema de la migración y sobre todo de la frontera, mirar un poco el tema de la frontera. Yo quería como hacer una anotación que es la siguiente, digamos, muy en la línea de lo que ya habían dicho, pero adicionar lo siguiente, y es que esta es una frontera digamos, que está cerrada en este momento para la colaboración entre los dos gobiernos, pero que está totalmente abierta y porosa para todo tipo de intercambios. Y hablemos de los intercambios ilegales, que juegan un rol muy importante en esto, ¿no? Y juegan un rol muy importante hoy en día también en el sostenimiento del régimen. Particularmente los intercambios que tienen que ver con la minería de oro, pues no es tan claro, digamos, como cuáles son como los datos exactos de eso, porque digamos, la mayoría de las transacciones son ilegales, y son ilegales y se legalizan muchas de ellas a través de los mercados colombianos. Pero a la vez eso alimenta y le da munición a los actores ilegales. Entonces ahí tenemos, digamos, como una situación bien compleja alrededor sobre todo de la minería de oro, en momentos en donde el oro el precio está creciendo también. Y bueno, y ya hay, no sé hasta dónde, digamos, el oro verdaderamente pueda reemplazar un ingreso como el del petróleo, pero digamos ya hay voces que están diciendo, oiga, aquí las sanciones que está poniendo Estados Unidos son sanciones para el sector petrolero, que además de todo está en crisis mundial hoy en día. Son sanciones para el sector petrolero, y el otro foco es el tema del narcotráfico, ¿no? Entonces hacen maniobras navales recientemente antinarcóticos, cuando en realidad, si uno mira los datos de las flujos de drogas ilegales, en realidad la gran mayoría
en Colombia está saliendo por el Pacífico, ¿sí? O la parte más importante sale por el Pacífico o por el Atlántico Norte, no necesariamente por Venezuela, cuando seguramente también por ahí. Pero entonces creo que ahí también hay como una pregunta sobre el tipo de medidas que se están tomando y hacia dónde se están enfocando, porque no es solamente, digamos, un tema de que, bueno, busquemos cómo podemos colaborar o si la estrategia es cómo podemos presionar al régimen Maduro para que permita hacer una transición democrática. Digamos, el punto también es, bueno, estas sanciones que estamos teniendo y esto que estamos haciendo hoy en día, qué efectos realmente está teniendo, ¿sí? Y me parece que ese es un punto que no se está viendo suficientemente y que tiene, digamos, unas implicaciones tremendas para Colombia y para las posibilidades de que Colombia realmente pueda siquiera considerar un escenario de diálogo fructífero con el ELN, que es uno de los actores ilegales hoy en día, con una presencia creciente en la zona del arco minero en Venezuela. Sí, digamos, pasemos entonces, pues ya María Victoria lo tocaba el tema de la seguridad del conflicto en Colombia, ¿no? No es un secreto que un actor que posibilitó la transición de unas FARC en arma a un partido, de un proceso de paz que se logró de manera, uno podría decirlo, exitosa, aunque pues en la implementación hay muchos cuestionamientos de muchas partes, pero bueno, se firmó, se entregaron unas armas, esos son hechos. Hoy en día eso parecería ser un obstáculo, Andrew, hacia pensar en, uno, salidas negociadas con otros actores, el más visible, pero otros, pero también la implementación misma del acuerdo, ¿no? Porque Venezuela, el gobierno venezolano jugaba un rol de confianza, de tejer un poco la confianza entre dos actores que históricamente no confiaban y no confían hoy en día, entre ellos y pues menos ahora con un gobierno de un corte más de derecha que criticó sistemáticamente lo que se pactó en La Habana. ¿Cómo ve toda esta crisis en una traducción pues, de paz, de seguridad? Sí, y realmente estoy con dos personas que conocen mejor el entramado entre Colombia y Venezuela mejor que yo, pero a mí, evidentemente el gobierno de Venezuela tiene un interés también en que no se mejoren las cosas en Colombia, ¿no? A mí, está jugando, tiene un interés económico en la perseverancia de ELN como un actor dentro de Venezuela y con capacidad de moverse tras la frontera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que verlo más bien como un peligro, ¿no? Para el futuro, más que un actor que puede ser proactivo aquí. Y eso es desafortunado, pero eso es la realidad, ¿no? Y ahí tienes un gobierno en Estados Unidos que si bien apoya institucionalmente, apoya el proceso de paz. Y no hay duda que hay gran apoyo desde USAID y de otras partes del gobierno de Estados Unidos en el tema de los acuerdos de paz, pero hay mucho menos atención de alto nivel desde la Casa Blanca en el tema de los acuerdos de paz y el proceso de coadyuvancia que hubiera jugado otro gobierno, ¿no? Yo creo que sí hizo un cambio ahí, el enfoque es en Maduro, hay muy poca atención de alto nivel en el cumplimiento del proceso de paz en Colombia y de todos los Estados Unidos, como es un gobierno muy amplio y muy institucionalizado, sigue el compromiso del gobierno en su total, pero no siempre la atención política. Ligia, sobre ese punto y después dejo a María Victoria concluir en ese punto. Coincido con lo que dice Andrew y considero que es difícil porque por un lado tienes la política errática de Estados Unidos que por una parte hace un llamado a retomar una salida negociada y por otro lado anuncia un despliegue naval frente a costas venezolanas con la excusa del narcotráfico. Entonces es difícil de ver los signos en ese sentido.
Y por otro lado, lo que yo decía anteriormente, en relación con la presencia de grupos armados de Colombia en el lado venezolano, que son funcionales a las políticas de Maduro y de su grupo. Entonces, mientras se mantenga esa posición, esa situación, es muy difícil destrabar el juego, porque realmente se trata de partes que no tienen francamente ningún interés, porque no se sienten suficientemente presionados ni amenazados, y sienten como decimos en Venezuela, que tienen la sartén por el mango. Entonces, mientras tú te sientas en una posición de fuerza, no hay ninguna necesidad de negociar. Estados Unidos está acercando muchísimo a Venezuela, pero eso también está teniendo un impacto negativo en países como Colombia. Pues lo que era el flujo comercial anterior, que se tenía todavía hasta con el gobierno de Santos, a mediados del gobierno de Santos, eso desapareció. Entonces, ahí hay un perjuicio también entre un socio comercial natural, porque está cruzando un río, cruzando un puente, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, resulta complicada el panorama en este momento. María Victoria, pues usted ya tocaba varios de estos puntos en sus intervenciones, pero en concreto, ¿cómo ve este tema de la implementación del acuerdo de paz con FARC y la posibilidad eventual, pues que en realidad es muy lejana, ¿no? Esto es un proceso súper complejo, inclusive en condiciones mucho más favorables con el ELN y otros actores que puedan estar ahí. No, yo en realidad yo creo que pues, como todas las situaciones en Colombia, el proceso de paz sobre todo y la implementación del acuerdo, sobre todo aquellos aspectos de la implementación del acuerdo que implicaban recursos importantes para las zonas más alejadas del país, entre esas algunas de las zonas que estaban en la frontera con Venezuela, el Catatumbo, por ejemplo. Digamos, hay una enorme incógnita sobre cómo vamos a seguir con esa agenda de transformación territorial con unos recursos limitados, que ya eran de antemano limitados, ahora más limitados con la crisis petrolera. Recordemos que había una confianza muy grande del gobierno de que mucha de la plata para implementar los programas de desarrollo con enfoque territorial, que eran como la nuez de esa transformación territorial de las zonas más afectadas por el conflicto, pues iba a venir de las regalías petroleras, entonces, del petróleo. Entonces ahí pues yo creo que hay muchas incógnitas, hay muchas voces ya diciendo que no invisibilicemos la agenda de paz en el marco del COVID, pero yo honestamente creo que es algo que va a seguir sucediendo, porque hay, entonces, ese es parte como del problema hoy en día. Coincido plenamente en que Estados Unidos, pues realmente el gobierno de Trump, al más alto nivel, no estaba siguiendo la implementación del acuerdo. Él tiene interés en una cifra, y es la cifra de cultivos ilícitos. Esa es el único dato que él pregunta sobre Colombia es ese, realmente. Entonces, pues sí, creo que eso tiene implicaciones en el desempeño de Colombia, porque además de todo empuja al gobierno, sea por convicción, pero también por responder a unas presiones que vienen desde el norte, empuja al gobierno a seguir como con su agenda, por ejemplo, una cosa que uno no entiende en estos momentos, que es con la agenda de erradicación forzada, y seguir adelante a ver cómo pueden hacer la aspersión. Entonces sí, ahí yo esa parte la veo realmente muy compleja, y creo que en estos momentos hacia donde deberíamos enfocar la imaginación, sobre todo porque yo creo que esto va a requerir de creatividad en medio de esta circunstancia. Es más bien cómo podemos, y por ahí hay ya algunas voces y organizaciones sociales y ONGs que han venido
promoviendo como esta idea de una acción conjunta, pero alrededor del tema humanitario. Yo creo que hay un concepto que es el de la diplomacia de las calamidades, y hay como la propensión a pensar que frente a esta calamidad mundial podríamos como encontrar espacios para la cooperación, pero en realidad, digamos, los estudios pocos que hay sobre cómo en medio de calamidades se ha logrado que países que están en conflicto cooperen para poder enfrentar esa calamidad. Realmente la información muestra que, salvo unos escasos casos, en realidad siempre las condiciones preexistentes de ruptura política se imponen desgraciadamente. Lo que pasa es que yo creo que esta es una calamidad de larga duración. Esto no es un tsunami, esto no es una cosa que nos sucedió hoy y mañana entramos, porque en realidad todavía no estamos en una perspectiva de ni siquiera cuál va a ser la recuperación económica ni cómo la vamos a hacer. Pero claramente lo que sí creo es que la oportunidad va a estar en cuando empecemos a hablar ya en forma como con más claridad sobre cómo podemos hacer una recuperación económica, cómo vamos a incorporar como todos esos procesos de transformación territorial. En el entretanto, yo solo veo la posibilidad humanitaria, que puede abrir puertas y hay iniciativas ya. Escuchaba el otro día y de pronto, Ligia, tú lo conoces mejor, una iniciativa de ONGs precisamente para que haya como una acción alrededor del tema de salud, y que pudiera como ser como multipartidista, que no fuera ni de Maduro ni de Guaidó, sino que fuera, no sé si tú sabes algo de eso, y perdón que me vuelva aquí Oh, no, no, la buenísimo, es la idea, entrevistadora. pero aprovecho esa pregunta que muchas gracias, María Victoria, como para cerrar, porque yo creo que eso es una pregunta que a mí pues es altísimamente especulativa y entiendo perfecto que no se quieran comprometer con ninguna cosa, pero no puedo dejar de preguntar hacia esa transición política que tiene mucho que ver con la pregunta de María Victoria. Ligia, para concluir. Sí, precisamente en ese mismo tono, con lo que decía María Victoria, hay iniciativas parte de organizaciones de la sociedad civil que lo que están intentando llamar la atención para orientar y estimular hacia la posibilidad de que todos rememos hacia el mismo lado, ¿ya? De la situación humanitaria de Venezuela. Acaba de salir un pronunciamiento también de unas 40 organizaciones de la región, varias venezolanas, pero también organizaciones de Estados Unidos, Perú, etcétera, donde insisten precisamente en la necesidad de que la comunidad internacional adopte una diplomacia activa para defender los derechos de los venezolanos en medio de la crisis, de la pandemia, pero no solamente en función de los derechos de los venezolanos, sino también en lo que tiene que ver con retomar, a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo, retomar el tema de la salida a la situación. Por un lado, lo que tiene que ver específicamente con un acuerdo urgente que permite una respuesta humanitaria más sólida a la pandemia, pero también lo que tiene que ver con el papel de los gobiernos para promover un mayor financiamiento para la respuesta humanitaria dentro y fuera de Venezuela, y en lo que tiene que ver con las propuestas para una solución pacífica que restablezca el orden democrático. Es decir, eso está sucediendo hoy, en este momento, un nuevo llamado a que se canalicen los esfuerzos en esta dirección. Yo creo que a pesar de que estamos en un momento muy difícil, eso no puede ser un obstáculo, sino que todo lo contrario, tiene que estar, hacer más presente este tipo de situaciones para que se puedan mantener en la agenda tanto nacional, binacional y como internacional. Andrew, para cerrar esta charla, que creo que ha sido muy interesante, ¿cómo ves ese tema de la transición democrática en Venezuela? Estamos en momentos muy difíciles, pero siempre en las transiciones democráticas viene un momento de quiebre en algo inesperado, ¿no? Y yo creo que hay que seguir presionando y al mismo tiempo estar atento
a cuál es el factor de cambio que se da en un momento inesperado. Y se va a dar en algún momento, desde luego, pero no lo hemos dicho y cada vez que hemos pensado que iba a darse, no se ha dado, pero en el momento se va a dar. Y quisiera, si puedo, también agregar lo que dijo María Victoria, que se me hizo muy, muy bueno, de la cohesión social en un momento en que estamos viviendo muchas fracturas, y entre ellos lo migratorio, ¿no? Con la llegada de venezolanos a países hermanos en América Latina, y España, Estados Unidos, todo el mundo. Estamos también, esta crisis de coronavirus puede ser un momento de fragmentación o un momento de unidad. Igual con el proceso de paz en Colombia, ¿no? Y en general, y creo que tiene razón María Victoria, en general las crisis se viven con el tejido social existente, pero hay un poco de esperanza que liderazgos sociales, políticos, económicos, sensatos, que apuestan por la unidad, pueden generar nuevas narrativas de país. Entonces, esperemos en este momento de crisis que no sea la fragmentación, que puede darse muy fácilmente por todo lo económico que nos va a venir en estos momentos, nos está viniendo en estos momentos, sino que los liderazgos se apuestan por la unidad y por construcciones de narrativas de colectividad, de que estamos todos en esto juntos. Independiente que uno sea venezolano, viendo un colombiano retornado o colombiano nativo, que estemos en esto juntos, ¿no? Ojalá lo vimos en Estados Unidos, ojalá, yo creo que vamos a ver diferencias de país a país, de cómo se construyen esas narrativas o no. Y ojalá nuestros países se den un paso adelante para pensar en una sola comunidad que está enfrentando una crisis juntos. María Victoria, no sé si quiere agregar algo. Sí, yo quisiera, yo creo que estamos frente, digamos, esta pandemia nos ha enfrentado a un montón de dilemas y digamos, de realmente donde las salidas casi que ninguna es buena, todas, entonces toca como escoger entre la menos mala. Y creo que esto nos va a poner frente a un dilema clarísimo, y es que yo creo que si pretendemos atar todo, digamos, la ayuda humanitaria, con todo el proceso que implicaría una transición democrática, que es lo deseable y es lo que todos queremos para Venezuela. Si pretendemos amarrar todo, yo creo que los obstáculos políticos van realmente a problematizar una respuesta humanitaria. Entonces, y ahí estamos frente a ese dilema, ¿sí? ¿Qué tanto? Porque además de todo también, pues, hay consideraciones políticas frente a la respuesta humanitaria, y es, bueno, si damos esta respuesta humanitaria, ¿qué tanto vamos a ayudar o le vamos a dar respiro a este régimen para que se perpetúe? Entonces, creo que estamos en este momento realmente frente a un dilema muy grande. Yo en realidad, lo que sí creo es que esta pandemia lo que nos mostró es que lo que tenemos que priorizar es la vida humana, ¿sí? Y por ahí es por ahí por donde tenemos que empezar. Y si queremos atarlo al final con la transición de Venezuela, yo creo que eso debería ser una cosa mucho más planeada, que requiere de la interacción. O sea, Estados Unidos tiene que ser parte de esta conversación. Colombia tiene que ser parte de esa conversación. No podemos seguir con estos bandos. No, tiene que haber, digamos, como una conversación, una estrategia multilateral donde jugadores tan importantes como Estados Unidos y Colombia hagan parte de esa estrategia. Entonces, no sé si hago el punto, pero Sí. yo creo que si pretendemos atar todo, yo creo que no vamos a hacer por lo menos algo que es, digamos, la atención humanitaria, que me parece que es fundamental, y que es fundamental no solamente para los hermanos venezolanos, sino fundamental para Colombia también. Entonces yo sí creo que ahí hay un llamado muy, muy importante desde mi parte para priorizar, poner las prioridades en orden. Pues Andrew, Ligia y María Victoria, muchas gracias por conectarse. Creo que con los retos
de internet y demás, logramos tener una charla fluida y muy interesante que abre sobre todo muchas preguntas, ¿no? Yo creo que este es un tema que todavía tiene más preguntas que respuestas y yo creo que eso es parte de lo que implicará resolver esta crisis que seguro no se resolverá mañana, ni la del COVID, ni la de la migración, ni la de la transición democrática de Venezuela, ni la de la paz. Entonces, pues muchas gracias por aceptar conectarse y pues bueno, los invito a todos los que nos ven a ver la red de Venezuela, que creo que está muy interesante. Bueno, chao. Gracias, Eduardo. Chao. Chao. Gracias, sí, vacía.